por venir y sobre todo gracias por la espera. Yo llegué siendo alcalde a un acto en Valdesangil y me estaba esperando el alcalde, el cura, la gente muy enfadados porque el alcalde no llegaba, y aquella vez es que yo tomé nota de que era casi una hora después de cuando era. Y tú, gracias por la trampa. No está bien. Esta vez no ha sido así. Sabíamos y pedimos que el pleno que había hoy en el ayuntamiento no se hiciese hoy, porque es un día para honrar a los mártires de la libertad, a la gente que luchó y murió el 28 de septiembre de 1868. Y nos parecía un día suficientemente importante como para no mezclarlo con otras cosas. Ahora mismo, mientras veníamos desde el ayuntamiento y los últimos que veníamos, José Luis Rodríguez Celador y Ana Peralejo y mis compañeros que han venido antes, hemos tenido que reciclar rápidamente en nuestra cabeza de las cuestiones que lógicamente se dan en un pleno, pero estamos en lo que estamos, que creo que es el día importante, es lo que tenemos que rememorar. A veces digo que tendemos a decir a celebrar, pero también muchas veces dices celebrar parece por un lado una fiesta y igual pues que haya muerto gente por defender a Béjar y por defender la libertad y por defender unos ideales, pues igual no hay que celebrar estas muertes. Pero sí que es verdad que fue un punto de inflexión también con respecto a la situación que se vivía en España y obviamente en Béjar. Yo no me voy a extender más. Quiero dar las gracias a Pedro Ojeda Escudero. Gracias, Pedro. Ha venido desde Burgos, viene también asfixiado, pero ha podido reposar un poquito porque hemos tardado nosotros más. Y la verdad es que es un lujo que hayas aceptado, con todas las dificultades, el hablarnos. Estamos entre amigos, entre gente comprometida, entre gente que queremos recuperar nuestra historia continuamente. Y yo ya pues me voy a perder divagando, así es que te voy a ceder la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. En primer lugar, gracias a la Agrupación Socialista Bejarana por invitarme a dar este discurso. Lo habéis puesto a la altura de Antonio todo ya, y uno no se encuentra en estas cosas. Primero, gracias por dejarme estar en un sitio, en un momento tan importante para la historia bejarana, como es la conmemoración de los actos de septiembre de 1868. Gracias por eso, porque yo lo he considerado un honor. Estar hoy aquí para mí es un honor. Y además, estar hoy aquí es hacerme venir después de meses que no he podido venir a Béjar, y yo tenía que encontrar un motivo como este para volver a Béjar. Muchísimas gracias, de verdad. Y mañana no me busquéis porque me voy a subir a la sierra. Yo normalmente hablo. Hoy voy a leer este discurso porque además quiero entregarlo escrito para que conste. Y si os parece largo, la culpa no es mía, porque el modelo de extensión se lo he copiado a Antonio, que está hoy aquí, de cuando él dio su discurso, y está clavado al discurso que él dio en su día. Bien, de verdad, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Veo muchas caras amigas y eso es siempre muy, muy agradable. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Estas son las palabras que Don Quijote pronuncia en el capítulo 58 de la segunda parte de la novela de Miguel de Cervantes. En ella se contiene la más alta equiparación de la ética de la libertad con la dignidad del ser humano. Don Quijote acaba de salir del palacio de los duques, en el que ha gozado de una vida regalada, sin preocuparse por dónde comer o dormir, si refresca por la noche o se derriten los sesos al calor de mediodía. Pero ni él ni Sancho han sido dueños de sus vidas. En mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, continúa Don Quijote, me parecía a mí que estaba metido entre las estrechezas del hambre, porque no lo gozaban con la libertad que lo gozara si fueran míos,
que las obligaciones de las recompensas de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear el ánimo libre. A Federico García Lorca, en el discurso que pronunciara en la inauguración de la biblioteca de su pueblo natal, Fuente Vaqueros, en septiembre de 1931, en un acto organizado por la agrupación socialista de aquella localidad, no le bastaba con un pan, no le bastaba con repartir un pan, sino que pedía dar medio pan y un libro. Decía Lorca que es preciso que los pueblos lean para que aprendan no solo el verdadero sentido de la libertad, sino el sentido actual de la comprensión mutua y de la vida. En la casa de aquellos duques del libro cervantino, detrás de los cuales podríamos atisbar a los de Béjar, bajo cuyo mecenazgo se publicara la primera parte de la obra en busca de una protección de la que no estuvo muy satisfecho Cervantes, lo que le llevó a cambiar de protector y dedicar el resto de su obra al conde de Lemus. En aquella casa-palacio, Don Quijote y Sancho habían sido atendidos en sus necesidades a cambio de perder su libertad, puesto que los duques les privan de su dignidad como seres humanos, convirtiéndolos en meros bufones para su entretenimiento. A Don Quijote y a Sancho le roban lo más sagrado que tiene un ser humano, su capacidad para decidir sus sueños y esperanzas, su esfuerzo para caminar hacia un horizonte de libertad cada día, decidiendo cada paso que se da. Los duques, en definitiva, levantan con artificio una apariencia de vida, una comedia en la que todo debe estar planificado. De ahí esa emoción interior que nos describe el narrador cuando sus personajes vuelven al camino. Cuando Don Quijote se vio en la campaña rasa, libre, le pareció que estaba en su centro y que los espíritus se le renovaban para proseguir de nuevo el asunto de sus caballerías. Para entonces ha quedado claro, además, que Sancho ya no es ni su criado ni su escudero, sino su amigo, y que como tal elige seguirlo y embarcarse en nuevas aventuras. Antes había abandonado voluntariamente su tan anhelado cargo de gobernador. Abrid caminos, señores míos, y dejadme volver a mi antigua libertad. Dejadme que vaya a buscar la vida pasada para que me resucite de esta muerte presente. Más quiero recostarme a la sombra de una encina en el verano y arroparme con un zamarro de 2 pelos en el invierno en mi libertad, que acostarme con la sujeción del gobierno entre sábanas de Holanda y vestirme de marcas cebollines. Vuestras mercedes se queden con Dios y digan al duque, mi señor, que desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. Quiero decir que sin Blanca entré en este gobierno y sin ella salgo, bien al revés de como suelen salir los gobernadores de otras ínsulas. Hoy nos reunimos para recordar los hechos acontecidos en Béjar en septiembre de 1868, cuando un grupo de vecinos se levantaron reclamando libertad en unión a otros por toda España. La situación política era insostenible. El descrédito del sistema parlamentario y la corrupción de los últimos años del reinado de Isabel II resultaban insoportables, así como el apartamiento sistemático del gobierno del Partido Progresista por la vía de los hechos consumados. Los ciudadanos de Béjar se constituyeron en una junta revolucionaria y decidieron tomar el mando de su propia historia, afrontando los riesgos que ello suponía. La libertad, no lo olvidemos, es el mayor riesgo que podemos asumir como individuos, pero también el que más merece la pena, que mejor merece la pena asumir, especialmente en aquellas ocasiones en las que la libertad individual busca el bien común y se consigue también como lucha colectiva. Esta suma de individuos y bien común se adivina en los actos de septiembre de 1868, que provocaron el cambio de la situación, una nueva dinastía, un nuevo gobierno. Hoy nos reunimos para conmemorar aquel movimiento ciudadano y recordar a las víctimas de la represión de las tropas gubernamentales, y lo hacemos en el lugar de los hechos, junto a una placa que fija sus nombres merecidamente y que nunca debería pasar desapercibida a quien camine por aquí. En gran medida, el afán cotidiano que nos lleva por esta plaza, por estas calles de Béjar, debe mucho a estas personas. En este sentido, los acontecimientos de septiembre de 1868 no están lejos de nuestro presente, como podría parecernos, y estos nombres son nuestros convecinos.
porque facilitaron nuestra libertad. Lo mejor de lo que somos lo debemos a aquellos que pisaron nuestras calles antes que nosotros, defendiendo su libertad diaria y arriesgando sus vidas en las ocasiones en las que la libertad se juzgaba en el gran tablero de la historia. Más allá de los libros de texto, la historia es el relato de las vidas comunes, aquellas que padecen los movimientos estratégicos, sociales y económicos diseñados por otros. Que padecemos. Sus nombres no suelen aparecer en los libros de historia, pero es el cuerpo del que se nutre la vida histórica. Por eso hacemos bien en congregarnos aquí, aunque sea una vez al año. Hace bien Béjar en recordar sus nombres en este acto anual, con esta placa, pero también con la reflexión crítica sobre aquellos hechos acometidos por personas e instituciones, como por ejemplo el Centro de Estudios Bejarano. La historia no es una fotografía fija, sino que siempre tiene algo que decirnos, algo que cambia con nuestras propias necesidades y esperanzas. Algo de esto hay en el objetivo de Béjar, reseña el vapor de sus hechos políticos pasados y presentes, escrito de Juan Manuel Muñoz Peña de aquel mismo año de 1868. Los hechos, dice Peña, los hechos heroicos de los pueblos se reproducen con el tiempo. Numancia reprodujo los de Sagunto, Gerona los de Numancia, y a Béjar le estaba reservada la gloria de imitarlos. Es lícito construir una galería de hitos sobre los que guiarse en el presente e impulsarse hacia el futuro, unos hitos históricos en los que recoger los anhelos. En especial cuando esas esperanzas se basan en conceptos tan nobles y representan no ya lo individual, sino el necesario esfuerzo colectivo. Poco antes de los hechos de 1868, los habitantes de Béjar habían salido de su condición de siervos de la Casa Ducal y habían adquirido el título de ciudadanos, es decir, de estar sometidos a unos privilegios, a gobernarse a partir de sus derechos políticos. El salto es sustancial y explica en buena medida la mentalidad de aquellas personas en 1868. A veces se nos escapan los verdaderos significados de las palabras. Ser ciudadano no significa solo habitar una ciudad, sino ser un miembro activo del Estado, ser titular de derechos políticos y solo someterse a las leyes aprobadas entre todos. Gracias a la eficaz labor de José Sánchez Ocaña, un ministro nacido en Béjar, la localidad obtuvo en 1850 el título de ciudad, al que se añadió, muy leal y muy noble, títulos que ya tenía desde 1492 y 1229. Don Quijote y Sancho Panza habían pasado de una condición en la que alguien dominaba sus vidas y sus esperanzas a ser los dueños de su existencia y decidir con todas las dificultades de cada momento histórico qué querían hacer de sus vidas, como aquellos ciudadanos de Béjar de 1868. El intenso desarrollo de la industria textil, el crecimiento exponencial de una burguesía que cambió España buscando una transformación revolucionaria de las relaciones sociales y la aparición de un fuerte y cohesionado sector de trabajadores que darían lugar al proletariado como clase social reivindicativa, llevaron aparejado el desarrollo de una conciencia de libertad, según la cual los ciudadanos eran los verdaderos protagonistas de la historia. Todo estaba listo cuando el desastre en el que se convirtió la etapa final del reinado de Isabel II supuso el necesario impulso de la revolución que venía gestándose desde unos años antes. No debe extrañarnos, por lo tanto, que Béjar fuera una de las ciudades que protagonizaran el inicio del movimiento revolucionario. Los acontecimientos vividos en estas calles, por los que hoy vamos y venimos a nuestras ocupaciones diarias, llamaron la atención en todo el país y llenaron las páginas enteras de los grandes diarios del momento. Béjar, Béjar, Béjar. Era una palabra que resonaba en toda la nación y un ejemplo a seguir por las juntas revolucionarias que se formaron en otras ciudades. La represión del ejército no hizo más que acentuar este impacto emocional. Las víctimas están aquí, en esta lápida, y son parte de nuestro presente. Deberíamos pronunciar siempre sus nombres en esta fecha. Juan Antonio Álvarez, Marcelo Anaya, José Arias, Aniceto Bautista, Nicolás Castellano, Juan Castrillón, Isidoro de Cea, Fernando Elvira, Bernardo García, Daniel García, Eusebio García, José García, José Gómez, Santiago Gómez, Felipe González, Plácido Hernández, Santos Hernández,
Guillermo Izquierdo, Pablo de Marcos, Juan Antonio Martín, Pedro Martín, Antonio Mateos, Juan Antonio Mateos, Manuel Moreno, Jorge Moreta, Casiano Parra, Diego Pérez, Alonso Riestro, Manuel Sánchez, Manuel Téñez y Manuel Valencia. Voy terminando. Gracias a ellos, entre otros, Béjar ostenta desde entonces, merecidamente, dos nuevos títulos: liberal y heroico. Cada individuo, cada comunidad, cada época decide su memoria, aquella que se define con las raíces del pasado en su presente y se impulsa hacia el futuro. Esta memoria, necesaria siempre, es esencial. En la historia hay suficientes ejemplos para confeccionar 1000 listados a los que acogerse en cada momento. Sin embargo, yo me siento identificado con esta, con aquellos que se llenan con los nombres de personas comunes, como cualquiera de nosotros, cuyo salto a la historia se produce en los momentos en los que hay que arriesgarse por la libertad. Sospecho que todos estos y los vecinos que nos acompañaron tenían temores, miedos relacionados con su propia vida o las consecuencias que podrían acarrear sus actos para sus familias, pero supieron poner en la balanza su condición de ciudadanos y salieron a la calle a reclamar la libertad individual y colectiva, asumiendo un riesgo que hoy nos ennoblece y hace que lo recordemos. No pensemos que las libertades que nos hemos dado, gracias al esfuerzo de todos ellos, están hoy a salvo. No tengamos la tentación de pensar que todo está ya asentado. La historia es una fricción continua entre los avances y los retrocesos. En un mundo globalizado e hipertecnológico como el nuestro, hay nuevas formas, sutiles o no, en las que se nos recorta la libertad, transformándonos en nuevos siervos, menos ciudadanos, así como se producen continuos ataques a las libertades conseguidas. La libertad es un horizonte al que debemos caminar cada día con nuestra actitud diaria y con la conciencia de que por la libertad conseguida en beneficio de todos merece la pena arriesgarse. No hay libertad individual sin justicia social, sin el respeto a los derechos humanos, sin libertad de opinión, sin la universalización de las conquistas sociales. Es simplemente imposible. Una libertad individual sin todo esto. Es nuestra condición de ciudadanos, pero también nuestro deber. Decía Antonio Machado, y termino, que a la verdad se llegaba caminando juntos. A la libertad también. Muchas gracias. Espero que no haya resultado muy largo. No, muy bien. Vamos a colocar el ramo de flores en homenaje a los mártires. Y el acto ha terminado.